Bueno, si tiene su Biblia a la mano, puede buscar Marcos capítulo 1 y vamos a ver del versículo 9 al versículo 13 para la tarde de hoy. Marcos capítulo 1 del versículo 9 al versículo 13 va a ser nuestro pasaje para la tarde de hoy. Y a medida que vamos avanzando, cada tarde de los domingos, voy a ir desarrollando algunas otras ideas. Y así vamos a ir en este evangelio según Juan Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 1, del versículo 9 al versículo 13. Bueno, y antes de ir al versículo 9 en adelante, hablando un poco del ministerio de Juan el Bautista, de manera bastante general. Ese ministerio, según Marcos 11, era un ministerio con autoridad del cielo. Jesús les preguntó a los escribas, a los sacerdotes y a los ancianos que de dónde provenía la autoridad de Juan el Bautista. Y ellos prefirieron no decirles porque ellos sabían de que era una autoridad del cielo. Y si esa autoridad que tenía Juan el Bautista de bautizar, de llamar a la gente al arrepentimiento, provenía del cielo, Dios le había encomendado a Juan el Bautista hacer eso, entonces los escribas, los sacerdotes, los ancianos del pueblo tenían que hacer lo mismo que hizo el Señor Jesús. Ahora, claro está que el Señor Jesús hizo eso no porque tenía pecados por las cuales arrepentirse, sino que lo hizo por obediencia, haciendo la voluntad de Dios. Y los religiosos de ese tiempo también tenían que someterse a lo que estaba haciendo Juan el Bautista, que fue enviado por parte de Dios. Los bautizados, antes de Jesús, se convirtieron en discípulos de Juan el Bautista. Ahí en Marcos 2, en Juan 1, Juan 2, Juan 3, ahí uno encuentra esas referencias. En Hechos también uno encuentra discípulos de Juan el Bautista, pero estos discípulos él los estaba preparando para entregárselos al Maestro, al Señor Jesús. Y el mismo Juan dijo, el Señor Jesús es mayor que yo no soy digno, y en otras palabras, Juan dijo, yo ni sé cómo quitarle las sandalias a ese hombre porque él es mucho mayor que yo. Y así que él estuvo preparando el corazón de las personas, anunciando la venida de Jesús y poco a poco fue menguando su ministerio. Ahí en Juan capítulo 3, lo voy a leer solamente de referencia. Juan el Bautista dijo en Juan 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Así que lo que Juan el Bautista decía, es necesario que él se vea su ministerio y yo poco a poco vaya desapareciendo y que él se manifieste y él haga lo que tenga que hacer para hacer lo que Dios le ordenó realizar. Bien, entonces voy a leer Marcos 1 del 9 al 13 y yo quiero para la tarde de hoy que nos concentremos en Jesús, en la persona del Evangelio. Dice ahí Marcos capítulo 1 del versículo 9 al versículo 13. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Entonces, me gustaría que nos concentráramos en la persona del Evangelio y para la tarde de hoy tengo cinco lecciones que encuentro en el Señor Jesús como la persona del Evangelio. Y antes de ir a la primera, me gustaría compartirles el pasaje de Primera de Pedro, ya les digo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y el apóstol Pedro indicó que el Señor Jesús es nuestro ejemplo, y nuestro ejemplo con relación a la vida del Evangelio. Las personas que conocen a Jesús, las personas que se arrepienten de sus pecados, las personas que permiten que Jesús los perdone, aceptan la palabra del Señor, se convierten en sus hijos, en hijos de Dios y en hermanos de Cristo. Y como Cristo es nuestro hermano, Él nos ha dejado ejemplo para, con relación, que es vivir el Evangelio. Y en el mundo de hoy, en la que estamos nosotros, hay muchas ideas con relación a qué es ser un cristiano. Se nos habla de muchas cosas con relación a qué es vivir la fe. Muchas personas piensan que ser creyente es una ropa, un vestuario, tener una placa en su carro diciendo Jesús, te amo, o yo amo a Jesús. Algunas personas piensan que vivir a Cristo es ir a una iglesia o a ir a un templo o ser parte de una denominación. Soy parte de la Iglesia Bautista Emanuel, soy cristiano, o X iglesia. Eso no nos hace creyentes ni nos hace cristianos. Hay personas que piensan que ser cristiano es decir amén o Dios te bendiga. Eso tampoco es ser cristiano. Pero ¿qué es entonces? ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Qué significa vivir el Evangelio de Jesús? Entonces quiero hablarle de cinco ejemplos que nos da Jesús de qué es vivir el Evangelio, qué es conocer a Jesús, qué es tener el Evangelio en la vida, en el corazón, y no solamente como un concepto o como una idea o como una historia. El Evangelio es más que una historia, es más que una creencia, es vida en la persona que ha creído en él y ha recibido el perdón de Dios. Entonces, la primera idea que quiero compartirles hoy con relación a qué es el Evangelio, dice ahí en Marcos capítulo 1, versículo 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. En otros pasajes de la Biblia, cuando se habla de personas que vienen de Nazaret, que pertenece a Galilea, sus expresiones no son nada agradables. Por ejemplo, aquí les leo Juan 1:46. Dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve, como quien diciendo, nada bueno puede salir de Nazaret. Y en otro pasaje de la Biblia, en Juan 7:52, también leo, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y Nazaret le pertenecía a Galilea. Y para ese tiempo, muchos consideraban ese lugar de donde venía Jesús un lugar que no era nada bueno, que tenía muchas combinaciones de naciones y demás cosas, y que no tenían todo el conocimiento como aquellos que estaban más cerca del templo, y consideraban a las personas de ese lugar como no tan buenas, y sobre todo porque estaban más cerca, más lejos del templo. Y de repente este hombre que al parecer venía de Nazaret, pero que realmente había nacido en Belén, como las profecías lo habían indicado, comenzó a enseñarles en las sinagogas. Y aunque Jesús, delante de los ojos de las demás personas, para ellos era un hombre que no tenía en sí nada bueno, y además de las historias o del acontecimiento que había pasado en su vida, la gente decía que su nacimiento había sido un nacimiento indecoroso, que no era bueno la manera en que él había nacido, que había nacido de fornicación, de adulterio. Y sin embargo, Jesús no había nacido de ninguna manera de esa forma. Él había nacido de una manera milagrosa. Pero en ese tiempo,
Se creía todo eso acerca de Jesús. Sin embargo, vemos a Jesús no pensando en eso. Él sabía cuál era su identidad. Él sabía de dónde había venido. En otros pasajes de la Biblia, él menciona que él había venido del Padre. Él sabía que había venido del cielo, que su nacimiento fue un nacimiento milagroso. Y, y él sabía que su ciudadanía o las cosas que él conocía y que eran del cielo. Entonces, la primera lección que quiero compartirles es que así como Jesús andaba con su mente en la voluntad de Dios, sabiendo de que su propósito era un propósito divino, que su propósito era de acuerdo a la voluntad del Señor, no importando al lugar donde él iba, así nosotros también debemos vivir la vida que el Señor nos ha dado. No pertenecemos a un gobierno de este mundo. Nuestro reino o el reino que nosotros hemos conocido no es un reino de este mundo, es un reino celestial, es un reino de los cielos, es un reino que está por encima del reino de los hombres. Este reino en la que nosotros estamos, en esta república, en este mundo, vemos muchos gobiernos, muchas naciones, pero el reino a la cual nosotros pertenecemos no es de este mundo. Es un reino que trasciende los cielos, que está más allá de lo que nosotros podemos ver. Aquellos que le hemos conocido sabemos que nuestra pertenencia es en la patria celestial. Y por ende, aunque estamos en este mundo, en medio de este vaivén, en medio de las diferentes eh, eh, luchas en las cuales nos encontramos, cada uno en su lucha, sabemos que debemos tener nuestra mente allá arriba en los cielos, como Pablo dijo en Colosenses. Así que, ¿de qué manera nosotros vivimos nuestro evangelio? ¿De qué manera vivimos aquellos que hemos conocido a Dios? La primera cosa que quiero mencionar, teniendo la mente en el cielo, teniendo nuestra mirada en las cosas del cielo. Sí, estamos en el día a día, en las cosas de este mundo, pero no podemos vivir ignorando de que hay algo arriba en el cielo, que está nuestro Padre Celestial, que todo el día nos levantamos a hacer nuestras tareas, salimos hacia el trabajo o algunos que se preparan para enseñar desde casa y demás. Aunque hacemos todas esas cosas rutinariamente, cotidianamente, sabemos en nuestro corazón que tenemos una patria diferente que está en los cielos. Y aunque los muchachos estén estudiando para prepararse para poder obtener una profesión en este mundo, recuerden que hay una mejor profesión, que es la profesión de ser creyentes, que es la profesión de ser cristianos, que es la profesión de leer la Biblia, que es la profesión de orar, que es vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, teniendo la mirada en las cosas del cielo. Así vivimos el Evangelio, lo que hemos conocido al Señor Jesús. Otra cosa que veo en el Señor Jesús, aunque él venía de un lugar que para algunos será considerado un lugar no tan bueno, él tenía su mirada en los cielos, dice la Biblia, ahí en el versículo 9, en la segunda parte, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y es que él daba pasos de obediencia. Y aunque Nazaret estaba a más de 100 kilómetros de Jordán, Jesús caminó toda esa trayectoria solamente para hacer la voluntad de Dios. Si una persona conoce a Dios, ha conocido a Dios, el primer paso que tiene que hacer a causa de que ha recibido la fe de Jesús, un paso de obediencia, no un paso para salvarse, no un paso para recibir el perdón de Dios, sino un paso porque ha conocido a Dios, es el de bautizarse. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Un creyente que ha conocido a Dios, que es un hijo de Dios, el siguiente paso que ha de dar es la de bautizarse. Hacer lo que hizo el Señor Jesús, dar pasos de obediencia. Ahora,
también hay pasos de obediencia en otros aspectos y la Biblia nos habla de muchas otras cosas que podemos hacer como pasos de obediencia. Pasos de obediencia de renunciar a ciertas cosas. Pasos de obediencia que la Biblia nos enseña que tenemos que ir dejando en nuestra vida. Pasos de obediencia que tienen que ver con su voluntad. Si yo ya conocí a Dios, si yo ya me bauticé, tomé la decisión de bautizarme siguiendo el ejemplo de mi maestro, del Señor Jesús, ahora el siguiente paso es de usar mis dones, de usar los dones que el Señor me regaló dentro del cuerpo de Cristo, ayudando a los demás, enseñando a los demás, sirviendo a los demás. Y ese es otro paso de obediencia que todo creyente tiene que dar, de ser de utilidad dentro del cuerpo de Cristo, de servir con sus dones a los demás hermanos. ¿Cuál es su condición? ¿En qué condición se encuentra usted? Que ha conocido el Evangelio de Dios, ya ha dado el paso de obediencia de bautizarse. Bueno, ahora el siguiente paso es la de servir a los demás. Y si no lo está haciendo, tiene que hacerlo. Usted sabe posiblemente en su corazón qué le ha dado Dios de especial para ser de utilidad dentro del cuerpo de Cristo. Teniendo la mente en el cielo, sabiendo que tenemos algo celestial que no es de este mundo, dando pasos de obediencia. Una tercera lección que quiero compartirles con relación al Señor Jesús. Dice el versículo 10 y 11, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él o que posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y dice que cuando él subía del agua, después que fue bautizado, sumergiéndose, como debe ser, vio cómo el Espíritu descendía y se posaba sobre él, como lo hace una paloma. Y vio, dice ahí, la presencia de Dios en su vida. Se manifestó y se escuchó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y no que el Espíritu era una paloma, sino que se llegó a posar a él, en él como se posa bien una paloma sobre una persona. Y esto expresa la manera en que la presencia de Dios estaba en la vida de Jesús. Y este fue el primer momento en donde la presencia de Dios se vio manifestado en la vida de este hombre. No porque no tuviese la presencia del Señor, sino porque fue el momento en el que Dios dispuso que iba a empezar su ministerio. En el momento en el que Dios dijo, vas a trabajar, vas a empezar a hacer esta obra. Y comenzó él a predicar y enseñar. Y tenemos en nuestras Biblias la vida del Señor Jesús, porque fue en ese momento en la que comenzó a servir. Y es así, Dios a veces nos llama para algo especial y Él tiene un momento especial para llamarnos. Y eso es algo que Dios hace de una manera especial en nuestra vida. Pero algo que Dios desea es que manifestemos su presencia en nosotros. ¿Y cómo manifestamos su presencia? Definitivamente que no podemos manifestar la presencia de Dios si Dios no está en nosotros. Y el primer momento en la que Dios se manifiesta en nuestra vida es cuando la recibimos. Pero también es importante que como creyentes tengamos una vida de oración pidiendo que Dios se manifieste a través de nosotros. Debemos estar orando al Señor diciéndole, Señor, usa nuestras vidas, que nuestras vidas sean de bendición para los demás. Señor, úsanos, Señor, en donde estemos, en el lugar donde trabajemos. Úsanos, Señor, estando en nuestra familia, estando en la vecindad, en el lugar donde nos encontremos, Señor, úsanos, pidiéndole al Señor en oración que podamos ser instrumentos en sus manos. Pero también es importante, además de orar, pidiéndole a Dios que use nuestras vidas, tener un compromiso con nuestros labios. Voy a leerles Efesios capítulo 5, versículo 3 y 4. Efesios capítulo 5, versículo 3 y 4 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos,
ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Para manifestar la presencia de Dios en nuestra vida, debemos orar pidiéndole a Dios que haga eso en nosotros, ser instrumentos de Él. Pero también tenemos que tener un compromiso con Él, un compromiso con nuestros labios, de que que nuestras conversaciones con las demás personas sean las conversaciones más decorosas, sean conversaciones dignas, que no puedan decir de nosotros, mira lo que habla este que dice que va a la iglesia. ¿De qué sirve a nosotros como creyentes decir que conocemos a Dios y de nuestros labios salen palabras disonantes, palabras que no suenan bien a nuestros oídos, palabras que son que no tienen nada decoroso, o como decimos nosotros, palabras sucias, obscenas, o conversaciones de doble sentido? Para que la presencia de Dios se manifieste en nuestra vida, debemos también tener un compromiso con nuestros labios. Evitar esos tipos de conversaciones que comprometen nuestro testimonio delante de los demás. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta para poder manifestar la presencia de Dios en nosotros como creyentes, como personas que hemos conocido a Dios. Efesios 5, 15 al 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Es nuestras acciones, lo que nosotros hacemos. Debemos tener cuidado no solamente de lo que hablamos, sino también cómo nos comportamos. Las personas, esas dos áreas son las dos áreas en donde las personas fácilmente critican a los que decimos que vamos a la iglesia, a las personas que conocen supuestamente a Dios. Y nosotros sabemos que no conocemos supuestamente a Dios, sabemos que conocemos a Dios. Y si conocemos a Dios, debemos cuidar nuestros labios y nuestro comportamiento para que las personas no se agarren de eso y digan, y mira, este que dice que conoce al Señor. Y a veces, posiblemente, la presencia de Dios en nuestra vida no se llegue a manifestar o las personas no digan, tú vas a la iglesia a causa de nuestros labios y de nuestras acciones. Qué bendición es saber de que una persona pueda decir, oye, yo sé que tú vas a la iglesia, aunque, aunque tú no has dicho eso, pero yo sé que vas a la iglesia. Es una bendición escuchar eso de las demás personas, que puedan ver en nosotros la presencia de Dios, que puedan ver un testimonio en nosotros, en nuestros labios, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, que no estamos participando de acciones infructuosas, malas de las tinieblas, que normalmente el mundo hace, porque conocemos aquel que vive, que aquel que nos ha presentado el Evangelio, el Señor Jesús. Otra cosa, otra lección que puedo ver en la vida del Señor Jesús está en el versículo 12 de Marcos 1. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y es la guía y la sabiduría de Dios, la voluntad personal de Dios en nuestras vidas. Como yo les decía, hay momentos especiales en los que Dios nos guía. Dios quiere hacer algo especial en nuestra vida. Hay algunos en las que Dios ha venido en su vida en un momento y luego les ha hablado de una manera para decirles, oye, quiero hacer algo más contigo, algo especial contigo. Pero a todos nosotros, sin importar la circunstancia, sin importar el grado de educación, el grado de conocimiento, sin importar nuestros salarios, el Señor tiene una guía, una palabra especial para nuestras vidas. Y para el Señor Jesús, el Espíritu Santo dice, lo impulsó, lo echó, la palabra que Jesús ahí, al desierto. Le dijo, tienes que ir allá. Así fue en la vida del Señor Jesús. Claro está que en nuestra vida el Señor no nos va a estar tentando con relación a nuestros deseos pecaminosos, pero Él nos va a estar guiando en nuestra vida para saber qué hacer y cómo hacer las cosas.
Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría en las pruebas, en las dificultades, en las circunstancias duras de la vida, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Y dice la palabra del Señor, Dios no tiene su sabiduría en sus manos como un tacaño que no quiere darle eso a aquel que se lo pide. Si usted y yo vamos al Señor pidiéndole guía, alguna palabra de aliento, alguna palabra de dirección en lo que nosotros estamos haciendo y por las circunstancias en las cuales nosotros estamos luchando o padeciendo o en la que nos encontremos. Dios dice, pídeme y yo te daré sabiduría, te daré entendimiento en las circunstancias por la cual tú estás pasando. Te daré entendimiento de saber qué hacer, qué necesitas. Solamente pídemelo y yo te lo daré. Otra característica que tenemos aquellos que hemos conocido a Dios es que sabemos que podemos ir a Dios en oración y Él nos va a responder y Él nos va a través de su palabra, a través de su santa presencia que está en nuestro corazón, nos va a guiar, nos va a dar la certeza, la seguridad que nosotros necesitamos. Y una última idea que quiero compartirles acerca de la persona del Evangelio, aquella persona que nos dejó ejemplo de qué es vivir el Evangelio. Está en el versículo 13 de Marcos 1. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Es la fortaleza del Señor. La fortaleza, no solamente en las dificultades, la fortaleza con relación a nuestras tentaciones. En Efesios capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego habla de los dardos del enemigo, etc. Otra cosa que nosotros tenemos, aquellos que hemos conocido a Dios, es que Dios nos da fortaleza en medio de las tentaciones, en medio de las luchas contra nuestros apetitos carnales. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice la palabra del Señor, Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y dice esta palabra, el diablo sabe que tiene poco tiempo. Y esta persona que dice que acusa a los que han conocido a Dios delante de Dios, que quiere dejar en mal a los que hemos conocido, señalando nuestra forma de comportarnos. Cuando una persona en el mundo viene y señala algo de nosotros, está haciendo algo que hace el diablo, de acusarnos con relación a nuestra vida. Y por eso es importante en nuestra vida, nuestros labios, nuestras acciones, cuidarlos. Porque hay alguien que está preparado para acusarnos, para decir, tú estás haciendo esto mal. Y querernos hacernos sentir mal. Y cuando realmente sabemos que tenemos el perdón de Dios en nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 2, 1 al 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguien ha pecado, tiene un abogado, tiene alguien que va a interceder por ti. Nosotros como creyentes tenemos a alguien que intercede por nosotros, alguien que está delante de Dios, que es nuestro abogado, que es Jesús, y Él es la propiciación, la satisfacción por nuestros pecados. Cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios nos ve a nosotros, ve al Señor Jesucristo en nosotros
y no nos acusa de pecado, no porque nosotros no seamos perfectos, sino porque Cristo está en nosotros y ve a Jesús en nosotros. Y a causa de eso, Jesús comparte sus perfecciones con nosotros y el Señor sabe que estamos limpios delante de Él. Y dice el pasaje de 1 Juan 2, 1 y 2, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios quiere que todas las personas le conozcan y tengan la bendición de estar delante de Dios limpio de sus pecados, que puedan ir delante del Señor sabiendo que hay alguien que los va a perdonar, que va a limpiar los de sus pecados de mentira, de sus pecados, de sus malos pensamientos, los pecados de sus ojos, los pecados de su corazón, los pecados de todo tipo. Dios ha de perdonar al homicida, Dios ha de perdonar al que ha vivido en sus pasiones y pecados, aquel que ha vivido en la hechicería, aquel que ha vivido en todo tipo de pecado. Dios ha de perdonar a toda persona que conoce al Señor Jesús. Y nosotros que le hemos conocido, sabemos que este abogado lo tenemos eternamente delante de Dios, dando a entender al Señor que Él ha muerto eternamente por nuestros pecados. Y así nos acercamos a Dios y así nos fortalecemos en Dios. No nos fortalecemos creyendo que nosotros somos muy buenos, que tenemos muchas cosas buenas para darle a Dios. Nos acercamos a Dios sabiendo que el Señor Jesús aboga por nosotros. No vamos a Dios vestido de nuestras obras o de nuestras justicias, porque nuestras buenas acciones de nada sirven. De nada sirve que nosotros nos reunamos como iglesia. De nada sirve asistir a este tipo de reuniones. ¿Por qué? Porque realmente lo que nos hace estar bien delante de Dios es el sacrificio que hizo el Señor. Esta es la vida de aquellos que hemos conocido el Evangelio. Tenemos nuestra mirada en el cielo, vamos dando pasos de obediencia, buscamos manifestar la presencia de Dios en nuestra vida, cuidando nuestros labios, cuidando nuestras acciones, buscamos la sabiduría y la guía de Dios en medio de las dificultades y buscamos fortalecer nuestra vida ante las tentaciones, ante nuestros propios deseos de nuestro corazón pecaminosos que no son agradables delante del Señor, buscando esa fortaleza y esa presencia de Dios en nuestra vida para ser ser testimonios vivos delante de este mundo y que el diablo no tenga razón de acusarnos delante de Dios. Y gracias al Señor por eso. Hermano, hermana, quien me escucha, esto es lo que el Señor quiere, Dios quiere en nuestra vida. Yo quiero invitarle con un corazón humilde, así como Dios me invitó a mí y me invita a mí y nos invita a todos a comenzar a tener nuestra mirada arriba, aunque estamos viviendo en este mundo con diferentes circunstancias, dando pasos de fe, buscando manifestar su presencia, buscando su guía, buscando serle fiel a Él, hacerlo con un corazón sincero. Voy a invitarle a orar y pedirle eso al Señor. Todos necesitamos pedirle eso al Señor. Señor, ayúdanos en nuestra vida de fe. Señor, gracias. Gracias porque te hemos conocido. Señor, nuestra vida no es una vida de conocimientos, una vida llena de ideas, de religión, de adorar ciertas cosas. No, Señor, nuestra vida está llena de ti. Nosotros te hemos conocido, sabemos que tú eres el creador del cielo y de la tierra. Sabemos que tú nos creaste. Sabemos que no existe la evolución, que tú divinamente nos hiciste maravillosamente. Y te reconocemos, Señor, como Dios nuestro. Padre, perdona si en nuestra vida es que pasa mucho, Señor, que estamos en este mundo y sin embargo se nos olvida que tenemos algo en los cielos y que jamás debemos abandonar. Que aunque no tengamos riquezas en este mundo, no seamos las personas con más dinero,
Tal vez no seamos los más dotados en ciertas áreas, pero eso no importa, porque tenemos algo mucho mejor en los cielos, que es contigo, Señor. Y mientras estamos aquí, Señor, ayúdanos a caminar siguiendo tus pisadas, pidiendo, Señor, fortaleza, pidiéndote, Señor, sabiduría, pidiendo, Señor, guía de tu parte. Señor, controla nuestras vidas, ayúdanos a hacer tu voluntad y que, Señor, este pueda ser un deseo de un verdadero creyente que te ha conocido. Ayúdanos, Señor, en esta semana, a cada uno en su trabajo, en lo que va a realizar. Da sabiduría a los que van a enseñar. Da sabiduría a los que van a ir a su jornada laboral siguiendo las órdenes de sus jefes. Danos sabiduría a todos nosotros en lo que tengamos que hacer. Ayúdanos a brillar, a hacer luz, a manifestar tu presencia y a cuidar nuestras vidas como debe ser. Padre, dejamos esta tu palabra en tus manos y síguenos bendiciendo en esta tarde, en lo que resta de este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.